En la línea de Sin Línea a Rubén Salazar, director de Etelnet. Muchas gracias por estar con nosotros, Rubén. Gracias. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Bien, pues de entrada nos gustaría saber qué información tiene ya a este cierre de campaña y previo al proceso sobre estas muertes, por favor. Sí, ¿qué tal, Héctor? Mira, nosotros presentamos apenas hace 2 días nuestro sexto informe de violencia política con las cifras actualizadas al 26 de junio. Vamos a volverlo a actualizar para enviarlo a nuestros suscriptores y presentarlo al público general el día de mañana, porque la violencia ha continuado, no ha parado en todas las regiones donde han ocurrido la mayoría de estos atentados. Al día de hoy, te podría yo adelantar, tenemos un total ya de 134 políticos asesinados. De estos 134 siguen siendo todavía 48 precandidatos y candidatos. Hay 17 mujeres dentro de este conteo de 134 políticos, pero lo más importante para nosotros es que ya rebasamos la cifra de las 550 agresiones globales desde que inició el proceso electoral el pasado 9 de septiembre. Nosotros no solamente estamos midiendo los asesinatos, estamos midiendo otras 7 variables en nuestro indicador de violencia política. Esto es un instrumento inédito en todos estos estudios que se realizan en el país. Estamos analizando, por ejemplo, las amenazas e intimidaciones, secuestros, asaltos con y sin violencia, agresiones físicas y también agresiones armadas en donde hubo lesiones por armas de fuego o en donde resultaron ilesos por estos ataques, incluyendo una variable muy importante que son los atentados en contra de familiares de actores políticos, que durante este mismo periodo dejaron un saldo de 50 familiares asesinados. Todos estos datos los tenemos perfectamente documentados en nuestra base de datos. Hemos dado a conocer en todos nuestros informes la lista actualizada de cada periodo en lo que se respecta a los políticos que han sido asesinados. Y bueno, lo que nosotros también queremos enfatizar es un problema que está focalizado en el ámbito local. En lo que se refiere a la lista de asesinatos, prácticamente el 80% eran tanto autoridades electas como candidatos que aspiraban a espacios de representación en el ámbito municipal. Y esto lo que nos está indicando es que tenemos un problema muy importante de gobernabilidad en este ámbito de gobierno, que de alguna manera es un producto de muchos procesos de transformación política, de alternancias, en donde muchos de estos municipios que antes de alguna manera estaban bajo un cierto control vertical de ciertos gobernadores, contamos un sistema de partido hegemónico que ya prácticamente se ha desvanecido, han quedado prácticamente sueltos y cada vez toman mayores decisiones, no solo en lo que se refiere a la designación de candidaturas, a decidir quién puede y quién no puede ser candidato, sino también a una serie de convenios que han venido estableciendo ellos con diversas estructuras, tanto legales como ilegales, ¿no? Refiriéndome, por ejemplo, tanto a grupos de delincuencia organizada como otro tipo de grupos, ¿no? Hablando del magisterio, otros grupos de presión, y los alcaldes pues prácticamente han empezado a tener una mayor hegemonía en estos espacios locales. Es un aspecto que a futuro el próximo presidente tendrá que evaluar si es conveniente o no continuar dejándole facultades estratégicas a estas autoridades municipales, sobre todo en lo que se refiere al mando policial. Hay un dato adicional que dimos a conocer desde nuestro quinto informe en este mismo periodo, del 8 de septiembre, el inicio formal del proceso electoral y hasta el 26 de junio, habían sido asesinados también 351 funcionarios no electos, funcionarios cuyo cargo de responsabilidad no depende del voto, sino por designación. De estos 351 funcionarios, por lo menos 307 eran agentes de seguridad. Pues eso nos habla de este gran desafío que tenemos para volver a restablecer este control político sobre estas autoridades locales, con objeto de asegurar la gobernabilidad democrática en el próximo sexenio. Bien, Rubén, dos cosas rápidamente. En principio, los números que nos acabas de compartir que suenan terribles, extraordinarios, hay quienes consideran a estas alturas que esto es normal dentro de un proceso electoral, conociendo la historia de México. Eso por un lado, si es que tú coincides que esto es así. Y por otro, los lugares en donde ustedes han identificado en este indicador de violencia política, ¿cuáles son los estados donde más han ocurrido este tipo de crímenes? Claro, mira, en relación a tu primera pregunta, pues yo te podría decir que no es un tema normal, es un hecho inédito. Comparado con el proceso electoral de 2012,
donde padecimos también un clima de violencia y de homicidios dolosos muy similar al del año previo a esta elección. En aquel año 2011, por ejemplo, tuvimos cerca de más de 22,000 homicidios dolosos, y un año después en la elección, en nuestros registros tenemos únicamente 9 políticos asesinados y un candidato asesinado. Comparado con lo que tenemos ahora, pues me parece que aquí tenemos más bien un problema de gobernabilidad que se ha venido de alguna manera generando por una cuestión en la cual las alternancias políticas a nivel local han avanzado mucho más rápido que la transformación de la cultura política y cívica en estos espacios. Entonces, este es un aspecto que responde a otras cuestiones que tienen que ser analizadas, porque no podemos prejuzgar y acusar que la violencia política sea un tema que responde a un clima de violencia que también se tenía y ya estaba en 2012, pero cuyos niveles de violencia política en aquel año no son los mismos que estamos teniendo ahora. Relación a la segunda pregunta, por los estados más problemáticos con el mayor número de políticos asesinados son ya el estado de Guerrero y Oaxaca. Cada uno tiene 26 políticos asesinados. Oaxaca alcanzó a Guerrero con este último atentado múltiple, que es el más, violento en este conteo, 5 políticos de Morena que fueron asesinados, un candidato y 4 colaboradores, y pues esto pone a Oaxaca en el mismo nivel que Guerrero. Es una región que sin duda representará un gran riesgo para la seguridad nacional de nuestro país por la presencia de diversos grupos delincuenciales y también de grupos caciquiles que de alguna manera están aprovechando esta nueva realidad para buscar tener a través del control de estructuras gubernamentales en estas alcaldías, pues una manera de obtener ventajas y ganancias de manera particular, ¿no? Entonces este es un aspecto que sin duda nos preocupa, sobre todo porque vemos riesgos a futuro de que ante estas posibles alternancias que pueden continuar después del 1 de julio, surjan en estados como Guerrero incluso la posibilidad de nuevos grupos de autodefensas. Incluso pensamos nosotros un gran riesgo de movimientos secesionistas auspiciados por estos grupos delictivos que de alguna manera van a buscar mantener el control de territorios y de rutas debido a esta situación, independientemente de quién pueda llegar a gobernar y de que haya cambios de partido en el poder, ¿no? Por último, si nos puedes mencionar qué tanta ha sido la eficacia del sistema de procuración de justicia una vez que han ocurrido estos crímenes, qué tanto se ha avanzado en saber precisamente qué fue lo que ocurrió con cada uno de estos. Mira, a mí lo que me parece son procesos que, por supuesto, tienen una curva importante de tiempo. No es fácil investigar estos casos. Me parece que las fiscalías tienen que empezar a trabajar en ello. Lo que sí me parece que es un gran problema es que no se logró prevenir esta situación antes de que ocurrieran estos atentados. Muchos de los municipios donde ocurrieron atentados recientemente, nosotros en Etelec ya los teníamos en nuestro mapa de riesgos como foco rojo. Municipios como Ciguateutla, donde ocurrieron recientemente el asesinato de una candidata y una regidora, municipio de Piedras Negras, por ejemplo, donde asesinan al único candidato a un puesto de elección federal. Nosotros lo teníamos en foco rojo desde el mes de marzo, ya habían amenazado a la alcaldesa de ese municipio. El día de ayer asesinan a un alcalde interino en el municipio de Buenavista, en Michoacán, que nosotros también ya tenemos en foco rojo. Hace un mes, pues allá habían asesinado a un ex candidato del PAN en ese mismo municipio. Entonces, sí me parece que hay que revisar lo que está ocurriendo en las áreas de inteligencia de los estados, del propio país, saber qué está ocurriendo con las labores de prevención, porque ahí sí me parece que se tardaron mucho las autoridades en poder actuar y brindar medidas cautelares de protección a todos los candidatos que estaban compitiendo en distritos y en municipios donde ya habían ocurrido estas situaciones de violencia, ¿no? Rubén Salazar, muchas gracias por atender la comunicación de Sin Línea. No, de qué, Héctor. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas.